Hola, bienvenido a Pixoguías. Soy Rodrigo, médico especialista en medicina de urgencias, y Sofía, abogada ucraniana, quien es nuestra nueva colaboradora estrella desde marzo 2023. En este video revisaremos 100 ejemplos de reactivos del área fundamento de las decisiones médicas, como los que podrás encontrar en nuestras guías. Los reactivos de simulación tienen la misma dificultad y complejidad que los EGEL Plus de medicina general. La idea de este video es que puedas familiarizarte con la complejidad de los reactivos de esta área, ya que es el área que más reprueban los sustentantes. Asimismo, queremos mostrarte cómo es el material de nuestras guías. Ten en consideración que este video está enfocado únicamente en 100 reactivos de ejemplo de esta área, por lo que para ver detalladamente cómo es la guía de texto, es decir, la guía con los temas explicados, así como reactivos ejemplo de las otras dos áreas, abordaje clínico y promoción de la salud, así como lo que se incluye en cada una de las versiones y paquetes de guías que manejamos, te invitamos a revisar alguno de los videos que aparecen en este momento en la pantalla y a los cuales puedes acceder dando clic en los enlaces correspondientes en la descripción de este video. Recuerda, todos nuestros videos son un muestrario en sí mismo, por lo que en caso de que solicites un muestrario, te remitiremos a alguno de los videos correspondientes. Todo el material es digital y se puede imprimir. Lo puedes visualizar en cualquier gadget como computadoras de escritorio, portátiles o smartphones, excepto Kindle. Las versiones de las guías son las siguientes. Guía maestra EGEL Plus Medi, versión básica. Está resuelta, contiene los temas desarrollados con base en la referencia bibliográfica oficial, 300 reactivos tipo EGEL Plus, de la misma complejidad, y contiene de cortesía todas las guías de práctica clínica, las normas oficiales mexicanas y un manual de bioética, de marco legal y bioestadística realizado por Pixoguías, para tu mejor comprensión de estas áreas. Es digital, puede imprimirse y además te enviamos 500 casos rápidos adicionales con su explicación. Versión Deluxe, contiene lo anteriormente mencionado pero 600 reactivos tipo EGEL Plus. Versión Absoluta, contiene lo anteriormente mencionado pero 1000 reactivos tipo EGEL Plus. Versión Suprema, contiene lo anteriormente mencionado y 1500 reactivos tipo EGEL Plus. Versión Millennium, contiene lo anteriormente mencionado y 2300 reactivos tipo EGEL Plus. Y finalmente, versión Asclepios, contiene lo anteriormente mencionado y 3000 reactivos tipo EGEL Plus. Ten en consideración que las guías son digitales y todo lo relativo a precios y otras características lo puedes revisar en nuestra tienda en línea. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los medios de contacto que estamos mostrando en este momento. Muy bien, sin más, comenzamos a revisar los más de 100 reactivos para el área de fundamento de las decisiones médicas. Iniciamos. Recuerda que para tu tranquilidad y terminar con el miedo a estafas, puedes revisar más de 800 opiniones positivas en nuestra fanpage de Facebook, comentarios de usuarios en nuestro canal de YouTube, y en caso de que nos contactes por WhatsApp y tengas dudas sobre la seguridad de este sitio respecto a otros, con gusto podremos enviarte ebooks como los que puedes ver en la pantalla en este momento, en donde mostramos al equipo de Pixoguías y almacenamos imágenes de más de 2000 opiniones desde hace más de 10 años. Somos el único sitio del Giro que muestra quiénes son sus integrantes. Lo importante es que en todo momento te sientas seguro y tranquilo con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Muy bien, ahora sí, revisemos los más de 100 ejemplos de reactivos. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Te saluda Rodrigo de Pixoguías, médico especialista en medicina de urgencias, y en este video revisaremos más de 100 reactivos del área de fundamento de las decisiones médicas para el EGEL Plus de medicina general por parte de Ceneval. En este caso decidimos hacer este video a diferencia de los otros de medicina que ya pudiste ver, y si no te dejamos aquí la descripción, sobre todo para enfocarnos en la parte de investigación médica, ya que es el tema que más difícil se le hace a los sustentantes y pues donde más reprueban. Anteriormente, en el EGEL anterior, esto estaba integrado en el famoso apartado de sociomedicina, pero en este caso vamos a ver más de 100 reactivos. Bien, estos reactivos, como puedes ver, para fines de este video te agregamos la subárea y el tema, y posteriormente vamos a ver la respuesta y la justificación. Y obviamente todos estos reactivos pues tienen su referencia bibliográfica. Es muy importante que antes de empezar sepas que en cada una de las versiones que nosotros manejamos, que son más de 7 para el momento en el que se hizo este video, todos los reactivos contienen su respuesta correcta. No así la explicación la pusimos para
para fines de este video, pero para que sepas que puedes confiar completamente en nuestros materiales y que nos tomamos muy en serio, pues obviamente tu preparación y la dificultad de los reactivos. Que tengas en consideración que todos estos reactivos son extremadamente similares a los del EGEL Plus y que tienen un formato similar, como el de completamiento y cuestionamiento directo. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos. Bien, primer reactivo es de la Subaria 3.2, medicina basada en evidencias, con el tema evaluación y aplicación de resultados en investigación médica. Para no tardarnos mucho en este video, conforme vayamos pasando los reactivos, tú únicamente fíjate de qué Subaria y de qué tema hace referencia y listo, porque si no nos vamos a tardar muchísimo. Muy bien, dice así: un equipo de investigación está evaluando la eficacia de un nuevo fármaco antidiabético. En un estudio de cohorte se compararon dos grupos, uno tratado con el nuevo fármaco y otro con el tratamiento estándar. Los resultados mostraron una disminución significativa en los niveles de hemoglobina glucosilada en el grupo tratado con el nuevo fármaco. Sin embargo, algunos críticos del estudio señalan que el diseño del estudio podría haber introducido sesgo de selección. ¿Qué característica del diseño del estudio podría haber contribuido al sesgo de selección? Bien, vemos la respuesta, que es la B, que dice que la selección de participantes con un control previo inadecuado de la diabetes. Y la explicación es que un sesgo de selección puede ocurrir en un estudio de cohorte cuando los participantes en los diferentes grupos tienen características basales que no son comparables. En este caso, si los participantes del nuevo fármaco fueron seleccionados de una población con un control previo inadecuado de la diabetes, esto podría haber contribuido a una mejora más notable en los niveles de hemoglobina glucosilada en comparación con un grupo control que ya tenía un manejo adecuado de su condición, distorsionando así los resultados del estudio. Reactivo de la Subaria 3.3, bioética y marco legal de la medicina, con el tema derechos y obligaciones en la atención médica. Un médico recibe a un paciente de 45 años que presenta síntomas de depresión. Durante la consulta, el paciente revela que tiene pensamientos suicidas recurrentes, pero le pide al médico que no comparta esta información con nadie, incluyendo a su familia, citando su derecho a la confidencialidad. El médico está preocupado por el bienestar del paciente y la posibilidad de un daño autoinfligido. ¿Cuál es la acción más apropiada que debe tomar el médico en esta situación, considerando los principios bioéticos y legales? A. Respetar la confidencialidad y no informar a nadie, siguiendo la petición del paciente. B. Informar a la familia del paciente inmediatamente debido al riesgo de suicidio. O C. Evaluar el riesgo de autolesión y, si es alto, informar a las autoridades sanitarias competentes, manteniendo la confidencialidad en lo posible. Bien, en este caso, justamente, tenemos que la respuesta es la C, y el médico debe equilibrar el derecho del paciente a la confidencialidad con el principio de no maleficencia. Si el médico considera que hay un riesgo alto de autolesión o suicidio, tiene la responsabilidad ética y legal de tomar medidas para prevenir el daño, incluso si esto implica romper la confidencialidad. Durante un brote de fiebre hemorrágica en una región rural, un equipo de salud pública enfrenta el desafío de contener la enfermedad. Los recursos son limitados y la población afectada es dispersa, con limitado acceso a la atención médica. El equipo debe decidir la estrategia más efectiva para controlar la propagación del brote. ¿Cuál es la mejor estrategia para abordar esta situación? A. Focalizar los recursos en la vacunación masiva de toda la población en la región. B. Implementar medidas de cuarentena y educación sanitaria en las comunidades afectadas. O C. Concentrar los recursos en el tratamiento intensivo de los casos confirmados. Respuesta B. Y es que en una situación de brote de enfermedad, con recursos limitados y una población dispersa, la estrategia más efectiva suele ser la implementación de medidas de cuarentena para los casos sospechosos y la educación sanitaria en las comunidades afectadas. En un estudio clínico para evaluar la efectividad de un nuevo medicamento para la hipertensión, los investigadores utilizan dos grupos, un grupo que recibe el nuevo medicamento y el otro un placebo. Al final del estudio, se observa una reducción significativa en la presión arterial sistólica en el grupo que recibió el medicamento en comparación con el grupo placebo. Sin embargo, los investigadores notan una tasa de abandono del estudio significativamente mayor en el grupo del placebo. Esta clase de preguntas donde se indica que un grupo o unas personas del estudio lo dejan es muy preguntado. ¿Qué impacto tiene este hallazgo en la interpretación de los resultados del estudio? A. Invalida los resultados debido a la falta de cegamiento. B. No tiene ningún impacto en los resultados del estudio. O C. Puede introducir un sesgo debido a la pérdida de seguimiento diferencial entre los grupos. Respuesta C. Y es que una tasa de abandono desigual entre los grupos en un estudio clínico puede introducir un sesgo, especialmente si las razones para el abandono están relacionadas con el tratamiento o la condición bajo estudio. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Medicine en 2022 evaluó la efectividad de un nuevo antiviral en el tratamiento del VIH.
El estudio fue un ensayo clínico controlado, aleatorizado y doble ciego, con 500 participantes divididos en dos grupos. 250 recibieron el nuevo antiviral y 250 un placebo. Tras 12 meses de tratamiento, el grupo tratado con el antiviral mostró una reducción media en la carga viral de 1.5 logaritmos a la 10 copias mililitro con una desviación estándar de 0.5, mientras el grupo placebo mostró una reducción de 0.2 logaritmo a la 10 con una desviación estándar de 0.3. El análisis estadístico reportó un valor de p menor a 0.001. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los resultados del estudio? A. El estudio no muestra diferencias significativas debido a las altas desviaciones estándar. B. La reducción en la carga viral del grupo tratado es estadísticamente significativa en comparación con el placebo. O C. Los resultados son inconclusivos o no concluyentes debido a la posible influencia de factores que confunden a los no controlados. La respuesta es la B, y es que el valor de P menor a 0.001, o sea, justamente esta opción, en el estudio indica que las diferencias observadas entre los grupos tratados con el antiviral y el placebo son estadísticamente significativas. O sea que a pesar de la variabilidad indicada por las desviaciones estándar, la reducción media de 1.5 logaritmo en la carga viral del grupo tratado es significativamente mayor que la reducción de 0.2 logaritmo en el grupo placebo, lo que sugiere una efectividad del antiviral en el tratamiento del VIH. Muy bien, aquí tenemos un reactivo de completamiento. Tú los vas a poder identificar porque al final del planteamiento vas a encontrar ya sea una raya o un cuadro donde tienes que completar un espacio o 3 puntos y seguidos. Dice así: un estudio reciente publicado en The Lancet investigó la relación entre la exposición al humo de tabaco y el desarrollo de enfermedades respiratorias en niños. Se recopilaron datos de 2.000 familias en áreas urbanas y rurales. Los investigadores obtuvieron el consentimiento informado de los padres, pero no de los niños participantes debido a su corta edad. El Comité de Ética del estudio aprobó este procedimiento, teniendo en cuenta que la investigación presentaba un riesgo mínimo y estaba en el interés superior de los niños. La consideración ética clave que justifica no obtener el consentimiento informado de los niños en este estudio es su A. Incapacidad para entender la naturaleza y el propósito del estudio. B. Falta de autonomía legal para tomar decisiones médicas. O C. Riesgo mínimo y beneficio potencial de la investigación. Respuesta C. En investigaciones que involucran a menores, el consentimiento informado de los niños a menudo no se considera necesario si el estudio presenta un riesgo mínimo y está orientado a su beneficio. En este caso, el Comité de Ética aprobó no obtener el consentimiento informado directamente, basándose en estos criterios. Obviamente, pues aquí tenemos la referencia bibliográfica. La revista Global Health Action publicó un estudio en 2021 sobre la prevalencia de la obesidad en diversas regiones del mundo. El estudio utilizó una muestra representativa de 10.000 individuos de diferentes grupos de edad y regiones geográficas. Se recopilaron datos sobre el índice de masa corporal, dieta, actividad física y acceso a la atención médica. Un análisis de los datos reveló una asociación significativa entre la alta prevalencia de obesidad y el acceso limitado a alimentos saludables en áreas urbanas. Dado este hallazgo, ¿cuál sería una intervención en salud pública adecuada para abordar este problema? A. Implementar programas de educación nutricional en escuelas y comunidades. B. Realizar campañas masivas de concientización sobre los riesgos de la obesidad. O C. Fomentar políticas gubernamentales para mejorar el acceso a alimentos saludables en áreas urbanas. Respuesta C. Te dejamos esta parte del video para que le pongas pausa y revises la explicación. En un artículo de 2022 en la revista Journal of Medical Ethics se detalla un estudio sobre los efectos a largo plazo de un nuevo tratamiento para el Alzheimer. El estudio fue multicéntrico, involucrando a 30 centros en diferentes países y seguía un protocolo de investigación homogéneo. Sin embargo, los investigadores enfrentaron desafíos éticos y legales debido a las variaciones en las regulaciones de investigación médica entre los países. Para abordar estos desafíos y mantener la integridad del estudio, los investigadores A. Adaptaron el protocolo a las regulaciones específicas de cada país. B. Siguieron el protocolo más estricto aplicable en todos los centros. O C. Excluyeron los centros en países con regulaciones menos estrictas. Respuesta A. Y es que en estudios multicéntricos internacionales es común enfrentar variaciones en las regulaciones de investigación entre países. La adaptación del protocolo a las regulaciones específicas es una práctica común para garantizar el cumplimiento ético y legal. Un estudio publicado en 2023 en el American Journal of Health Quality analizó la relación entre la satisfacción del paciente y la calidad de la atención en hospitales de tercer nivel. El estudio utilizó una metodología mixta combinando análisis cuantitativo de datos de encuestas de satisfacción de pacientes y análisis cualitativo de entrevistas con el personal de salud.
Los resultados mostraron una correlación significativa entre la satisfacción del paciente y el tiempo de espera para recibir atención. ¿Qué medida podría implementar un hospital para mejorar la calidad de atención basándose en estos resultados? A. Incrementar el número de especialistas disponibles para reducir el tiempo de espera. B. Mejorar las instalaciones y el confort en las salas de espera. O C. Implementar programas de formación en comunicación para el personal de salud. Respuesta A. Y es que dado que el estudio encontró una correlación significativa entre la satisfacción del paciente y el tiempo de espera, una medida específica o efectiva para mejorar la calidad es incrementar el número de especialistas disponibles. Un artículo reciente en la revista New England Journal of Medicine reportó los resultados de un ensayo clínico aleatorizado y controlado, ECA, sobre un nuevo tratamiento para la hipertensión arterial. El estudio encontró que el tratamiento era significativamente más efectivo que el tratamiento estándar. Posteriormente, se publicó una revisión sistemática que incluía este ECA junto con otros estudios observacionales sobre el mismo tratamiento. Cuando se compara la evidencia generada por el ECA y la revisión sistemática, ¿cuál se considera que tiene un nivel de evidencia más alto para la toma de decisiones clínicas? A. El ensayo clínico aleatorizado y controlado. B. La revisión sistemática. O C. Ambos tienen el mismo nivel de evidencia. Respuesta A. Y es que en la jerarquía de evidencia para la toma de decisiones clínicas, los ensayos clínicos aleatorizados y controlados generalmente se consideran de mayor nivel en las revisiones sistemáticas, especialmente si estas últimas incluyen estudios observacionales. Esta es una pregunta clásica que te van a hacer sí o sí en tu examen. En un estudio publicado en 2023 en Salud Pública México, se analizaron los patrones de incidencia de dengue en la región de Yucatán durante los últimos 5 años. Utilizando datos de los sistemas de salud locales, se identificó un aumento significativo en la incidencia de dengue durante la temporada de lluvias. El estudio también reveló que las áreas con menor cobertura de servicios de saneamiento y recolección de basura presentaban tasas más altas de infección. La tasa de incidencia promedio en estas áreas fue de 120 casos por cada 10.000 habitantes, comparado con una tasa de 40 casos por cada 10.000 habitantes en áreas con mejor infraestructura. Basándose en los resultados de este estudio, ¿cuál sería una estrategia efectiva para controlar el dengue en la región de Yucatán? A. Implementar campañas de fumigación masiva en toda la región durante la temporada de lluvias. B. Mejorar la infraestructura de saneamiento y gestión de residuos en las áreas más afectadas. O C. Distribuir repelentes de insectos gratuitamente a todos los residentes de la región. Respuesta B. Y es que la estrategia más efectiva, según los resultados del estudio, sería mejorar la infraestructura de saneamiento y gestión de residuos en las áreas más afectadas. En una investigación publicada en 2022 en el Mexican Journal of Medical Research, se realizó un estudio de casos y controles para identificar factores de riesgo asociados con el desarrollo de diabetes tipo 2 en adultos de la Ciudad de México. El estudio incluyó a 500 pacientes con diabetes tipo 2, o sea los casos, y 500 controles sin diabetes, emparejados por edad y sexo. Los investigadores recopilaron datos sobre dieta, actividad física, historial médico y parámetros bioquímicos. El análisis estadístico mostró una asociación significativa entre el consumo elevado de alimentos procesados y el desarrollo de diabetes tipo 2, con un odds ratio ajustado de 2.5, con un intervalo de confianza de 95%, de 1.8 a 3.4. La principal conclusión que se puede extraer de este estudio es que el consumo elevado de alimentos procesados: A. Es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de diabetes tipo 2. B. No tiene relación significativa con el desarrollo de diabetes tipo 2. O C. Es menos significativo que otros factores de riesgo como la inactividad física. Respuesta A. La explicación es que la conclusión apropiada del estudio es que el consumo elevado de alimentos procesados es un factor de riesgo independiente. El odds ratio ajustado de 2.5 con un intervalo de confianza que no incluye 1 indica una asociación estadísticamente significativa entre el alto consumo de estos alimentos y el aumento en el riesgo de desarrollar la enfermedad. O sea, obviamente esta clase de odds ratio y todos los ratios e índices te los van a preguntar, así que estudia muy bien para qué se utilizan, en qué situaciones, qué son los intervalos de confianza. Yo te recomiendo particularmente que empieces con estadística paramétrica y de ahí con estadística no paramétrica. Obviamente tienes que estudiar primero qué es una curva de distribución normal, y con base en ello todas las pruebas que se pueden hacer de acuerdo a un estudio, poblaciones, y de ahí es muy sencillo si comprendes todo lo que tiene que ver primero con la curva de distribución normal, las desviaciones estándar y todas las pruebas que se hacen a partir de eso. De ahí sale absolutamente todo. Muy bien, seguimos adelante. Un médico en Monterrey es requerido para testificar en un caso de negligencia médica. Durante su testimonio debe proporcionar detalles sobre el tratamiento y el estado de salud de un paciente anterior.
Sin embargo, está preocupado por las implicaciones de confidencialidad y privacidad de la información del paciente. ¿Cuál es la acción apropiada que debe tomar el médico en esta situación? A. Negarse a testificar para proteger la confidencialidad del paciente. B. Testificar solo con el consentimiento explícito del paciente. O C. Proporcionar la información requerida cumpliendo con la citación legal. Respuesta C. Y es que en casos de citaciones legales o citatorios legales, los médicos están obligados a cumplir y proporcionar la información solicitada. Esto incluye detalles sobre el tratamiento y el estado de salud de los pacientes, incluso si podría implicar la divulgación de información confidencial, siempre que se haga en el contexto de un procedimiento legal. Y esto con base a esta referencia bibliográfica. Tras un terremoto en Oaxaca, el sistema de salud local enfrenta una alta demanda de atención médica. Obviamente esto es del tema de salud pública en emergencias y desastres que te van a preguntar en tu EGEL Plus. Un estudio publicado en Salud Pública de Oaxaca identificó que las lesiones más comunes fueron fracturas y heridas abiertas. Además, se observó un aumento en casos de estrés postraumático. Para mejorar la respuesta en futuras emergencias, el estudio recomienda que el sistema de salud local A. Incremente las reservas de medicamentos para tratar lesiones traumáticas. B. Establezca protocolos de atención psicológica inmediata tras desastres. O C. Refuerce la infraestructura física de los hospitales para resistir terremotos. La explicación es B, o sea, protocolos de atención psicológica. Y es que, dada la alta incidencia de estrés postraumático, establecer protocolos de atención psicológica inmediata tras desastres es crucial. Ten mucho cuidado, obviamente aquí nos está diciendo que esto fue identificado en el estudio, entonces ten mucho cuidado porque aquí justamente se dice aquí qué es lo que se identificó como pues bastante prevalente. Entonces ten mucho cuidado con lo que se te pregunta, pon mucha atención. Un estudio en la Revista Mexicana de Cardiología investigó la relación entre el consumo de dietas altas de grasas saturadas y la incidencia de enfermedad coronaria en una población de adultos en Guadalajara. El estudio, un análisis retrospectivo de 10 años con 1000 participantes, mostró una correlación significativa con un valor de P de 0.005. ¿Cuál es la interpretación adecuada de este resultado? Estudia muy bien esto porque esto siempre lo preguntan. A. La correlación es puramente coincidente o coincidencial y no indica causalidad. A. La relación entre las dietas altas en grasas y la enfermedad coronaria es estadísticamente significativa. O C. La muestra es demasiado pequeña para establecer una relación significativa. Respuesta B. O sea, la relación justamente es estadísticamente significativa, y es que un valor de P de 0.005 indica que la relación entre el consumo de dietas altas en grasas saturadas y la incidencia de enfermedad coronaria es estadísticamente significativa. Esto sugiere una fuerte asociación entre estos dos factores. O sea, entonces apréndete muy bien cuando la P es mayor o es menor de ciertos rangos. Seguimos adelante. Ahora en reactivo con el tema de toma de decisiones en salud poblacional. Un estudio en la Ciudad de México utilizó el método Hanlon para priorizar intervenciones de salud pública. Se consideraron 3 problemas de salud: obesidad, tabaquismo y alcoholismo. Los problemas fueron evaluados según la magnitud del problema, puntuación sobre 10, el potencial de impacto, puntuación sobre 10, y factibilidad de la intervención, puntuación sobre 5. Los puntajes asignados fueron los siguientes: obesidad, magnitud 8, impacto 7, factibilidad 4, tabaquismo, magnitud 6, impacto 8, factibilidad 3, alcoholismo, magnitud 5, impacto 6, factibilidad 4. Así que según el método de Hanlon, ¿cuál problema de salud debería ser priorizado? A. Obesidad, B. Tabaquismo, C. Alcoholismo. Respuesta A. Obesidad. Y es que utilizando el método Hanlon, se calcula el puntaje total multiplicando la magnitud y el impacto, y luego sumando la factibilidad. Por lo tanto, para la obesidad el puntaje es 8 por 7 más 4 igual a 60, tabaquismo 51, alcoholismo 34. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. En un informe de salud pública en el estado de Chiapas, se utilizó el método Hanlon para priorizar problemas de salud. El informe identificó una alta prevalencia de enfermedades diarreicas y respiratorias en niños menores de 5 años como un problema clave. Se asignaron puntuaciones basadas en la urgencia de intervención, el potencial de impacto en la salud y la factibilidad de la intervención. Considerando el método Hanlon, ¿cuál de las siguientes estrategias debe tener la máxima prioridad? A. Desarrollar una campaña de vacunación masiva contra enfermedades respiratorias. B. Implementar programas de educación sobre higiene y saneamiento. O C. Ampliar los servicios de atención prenatal en la región. Respuesta B. O sea, programas de educación sobre higiene y saneamiento. Y la explicación es que, pues bueno, ya como vimos, este método se enfoca en priorizar problemas de salud, y dado que las enfermedades diarreicas y respiratorias son
a menudo causadas por condiciones de higiene y saneamiento deficientes, implementar programas de educación en estas áreas pues tendría una estrategia de alto impacto, sería factible y pues se podrán tratar las causas subyacentes. Muy bien, tenemos aquí un reactivo muy parecido al que vimos anteriormente. Te lo dejamos para que le pongas pausa al video y justamente puedas ver cómo se hace esto, porque siempre se pregunta al menos uno o dos reactivos de método Hanlon. Bien, aquí tenemos otro reactivo. En este caso también te lo dejamos para que le pongas pausa al video y lo revises con calma, ya que son muy parecidos, pero recuerda, justamente la fórmula está explicada aquí, qué es lo que tienes que hacer primero una multiplicación y luego una sumatoria. Muy bien, un reactivo con el tema de principios bioéticos en la práctica médica. En un hospital de Querétaro, un médico se enfrenta a un dilema ético al tratar a un paciente en estado crítico que ha rechazado previamente tratamientos invasivos. El paciente no tiene familiares conocidos y no está en condiciones de reafirmar sus deseos. El equipo médico discute si deben seguir las instrucciones previas del paciente o intervenir para salvar su vida. ¿Cuál es la decisión más ética en este caso? A. Respetar la autonomía del paciente y seguir sus instrucciones previas. B. Ignorar las instrucciones previas y realizar los tratamientos necesarios para salvar su vida. O C. Buscar una orden judicial para decidir el curso del tratamiento. Respuesta A. Y es que la decisión más ética es respetar su autonomía y seguir las instrucciones. O sea que a pesar de la gravedad de la situación, la autonomía del paciente y su derecho a tomar decisiones informadas pues son fundamentales en la práctica ética de la medicina. En un estudio publicado en la revista médica del IMSS sobre la eficiencia de un nuevo antidepresivo, se incluyeron 300 pacientes con depresión moderada a severa de 3 diferentes centros médicos en México. El diseño del estudio fue un ensayo clínico controlado aleatorizado. Los resultados mostraron una mejoría significativa en la escala de depresión de Hamilton, HAM-D, en el grupo tratado con el nuevo medicamento en comparación con el grupo placebo, con un valor de P menor a 0.05. ¿Qué implica este resultado en términos de la eficacia del nuevo antidepresivo? A. El antidepresivo es significativamente más eficaz que el placebo. B. No hay diferencia significativa en la eficacia entre el antidepresivo y el placebo. O C. Los resultados son inconclusos o no concluyentes y requieren más investigación. Pues obviamente la respuesta es A. Tal como pudiste ver en el reactivo previo, cuando es menor a 0.005 o en general menor a una cifra que está planteada, indica que la diferencia, bueno, en este caso que es significativo, así que en este caso indica que la diferencia en la mejoría de los síntomas de depresión medida por la escala HAM-D entre el grupo tratado con el nuevo antidepresivo y el placebo es pues estadísticamente significativa. Entonces ten mucho cuidado porque esto te lo van a preguntar. Pero a veces te pueden poner que es más, a veces que es menos, simplemente con que tú sepas la interpretación estadística es más que suficiente. Un estudio en la revista mexicana de epidemiología investigó la asociación entre la exposición a la contaminación del aire y la prevalencia de asma en niños en la Ciudad de México. El estudio utilizó un diseño de cohorte prospectivo con 500 niños. Se aplicó una prueba de chi cuadrado para comparar la prevalencia de asma en niños expuestos a altos niveles de contaminación frente a aquellos en áreas con baja contaminación. El valor de P obtenido fue de 0.04. ¿Qué indica este resultado sobre la relación entre la contaminación del aire y la prevalencia del asma? A. Existe una asociación significativa entre la contaminación y el asma. B. No hay asociación. O C. La prueba de chi cuadrado no es adecuada para este tipo de datos. Respuesta A. Y es que un valor de P de 0.04, o mejor dicho, 0.04, en la prueba de chi cuadrado indica que existe una asociación estadísticamente significativa entre la exposición a altos niveles de contaminación del aire y mayor prevalencia de asma. Entonces, pues bueno, esto sugiere que la contaminación de aire podría ser un factor de riesgo para el desarrollo de asma en esta población. Más lo que parece obvio, aquí simplemente pues intentamos tener un razonamiento estadístico para que tengas la mayor cantidad de puntos pues positivos y correctos. Muy bien, esta clase de reactivos es muy importante. Como puedes ver, es muy posible que te pregunten sobre ciertas pruebas estadísticas que puedes utilizar, así que fíjate muy bien. En un artículo de Salud y Estadística se describe un estudio longitudinal realizado en Guadalajara para evaluar la efectividad de un nuevo régimen de tratamiento para la hipertensión. Se recolectaron datos de 200 pacientes durante un año, incluyendo mediciones de presión arterial al inicio y al final del estudio, y los investigadores quieren determinar si hay una disminución significativa en la presión arterial después del tratamiento. ¿Qué prueba estadística es la más apropiada para analizar estos datos? A. Prueba T-de-Student para muestras independientes. B. Prueba chi cuadrado de Pearson. O C. Prueba T-de-Student para muestras apareadas o pareadas también. Respuesta C.
Y es que dado que el estudio es longitudinal y se recopilaron mediciones de presión arterial de los mismos pacientes en dos momentos diferentes, antes y después del tratamiento, la prueba TED-Student para muestras apareadas es la más adecuada. Esta prueba permite comparar las medias de las dos mediciones en el mismo grupo, esto es muy importante, de pacientes para determinar si existe una diferencia significativa. O sea, apréndete sí o sí para qué sirve cada prueba, cuándo la utilizas y sobre todo si es en poblaciones, pues si es el mismo tipo de población o son diferentes, y sobre todo para cuántos sujetos están diseñadas. Es muy importante que lo estudies. Un estudio publicado en Avances en Medicina Clínica investigó la relación entre la dieta mediterránea y la reducción de riesgo de enfermedades cardiovasculares en una población de adultos mayores en Mérida. El estudio fue un ensayo clínico con 400 participantes asignados aleatoriamente a un grupo de intervención, o sea, dieta mediterránea, y un grupo de control, dieta estándar. Para analizar los datos, los investigadores utilizaron el método de regresión de Cox para estimar las razones de riesgo o hazard ratios de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la razón principal para elegir el modelo de regresión de Cox en este estudio? A. Para comparar las medias de dos grupos independientes. B. Para analizar datos categóricos de dos grupos. O C. Para evaluar el tiempo hasta la ocurrencia de un nuevo evento en un estudio longitudinal. La respuesta es justamente esta última opción, y justamente puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. En un estudio reciente en la revista de investigación biomédica se comparó la efectividad de dos medicamentos antihistamínicos A y B para el tratamiento de la rinitis alérgica en una población en Monterrey. El estudio involucró 500 pacientes asignados aleatoriamente a uno de los dos tratamientos. Después de 6 meses, los resultados mostraron una reducción promedio en la puntuación de síntomas de 2.5, o sea, una desviación estándar igual a 0.8, para el medicamento A y de 2.0, con una desviación estándar de 0.6 para el medicamento B. Se realizó una prueba TED-Student para muestras independientes para comparar las medias de las reducciones de síntomas, obteniendo un valor de P de 0.03. ¿Qué conclusión se puede sacar de estos resultados? A. No hay diferencia significativa entre la efectividad entre los medicamentos A y B. B. El medicamento A es significativamente más efectivo que el B. O C. La diferencia en la efectividad es clínicamente pero no estadísticamente significativa. Respuesta B. La explicación es que un valor de P de 0.03 en la prueba de TED-Student para muestras independientes indica que la diferencia en la reducción promedio de la puntuación de síntomas entre los medicamentos A y B es estadísticamente significativa. Así que esto sugiere que el medicamento A es más efectivo que el B para tratar la rinitis alérgica en esta población. En un artículo de la revista Latinoamericana de Cardiología se publicó un metaanálisis que evaluó la eficacia de varios beta bloqueadores en la prevención secundaria de eventos cardíacos en pacientes con antecedente de infarto de miocardio. El metaanálisis incluyó 15 ensayos clínicos aleatorizados con un total de 20.000 pacientes. Los resultados mostraron una reducción consistente y significativa de la mortalidad y los eventos cardíacos recurrentes en el grupo tratado con beta bloqueadores. Considerando las jerarquías de evidencia en medicina basada en evidencias, ¿cuál sería el nivel de evidencias de este metaanálisis? A. Nivel 1, evidencia de metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. B. Nivel B o nivel 2, evidencia de al menos un ensayo clínico aleatorizado bien diseñado. O C. Nivel 3, evidencia de estudios descriptivos o cualitativos. Bueno, en este caso, lógicamente sería la respuesta A. Este nivel representa la más alta calidad de evidencia, especialmente cuando los metaanálisis incluyen múltiples ensayos bien diseñados con un número significativo de participantes, como es el caso del estudio mencionado. En un artículo de la revista Latinoamericana de Cardiología se publicó un metaanálisis que evaluó la eficacia de varios beta bloqueadores. Obviamente, pues aquí te dejamos el reactivo ya sin la explicación de cada uno de los niveles, pero pues bueno, puedes ver lógicamente que como tal se mostró, pues el nivel 1 es la parte más alta en la jerarquía. Vamos a ver esta jerarquía, esta pirámide un poquito más adelante. Un estudio publicado en el International Journal of Oncology presentó los resultados de una investigación observacional retrospectiva sobre los factores de riesgo asociados con el cáncer de mama en una población de mujeres en Tijuana. El estudio analizó datos de historiales médicos de 5.000 mujeres durante 10 años. Aunque meticulosamente realizado, el diseño de estudio no mostró un grupo control ni asignación aleatoria de los sujetos de estudio. Dentro de las jerarquías de la evidencia en medicina basada en evidencias, ¿cómo se clasifica el nivel de evidencia de este estudio observacional retrospectivo? A. Nivel 1, B. Nivel 2 o C. Nivel 3. Respuesta C.
Y es que los estudios observacionales retrospectivos, especialmente aquellos sin grupo control ni asignación aleatoria, se clasifican generalmente como evidencia de nivel 3 en las jerarquías de la medicina basada en evidencias. En un estudio realizado en el Centro Nacional de Investigación en Salud Pública, en México, se buscó determinar la relación entre el consumo de alimentos procesados y el desarrollo de obesidad en adolescentes. Se recogieron datos dietéticos y de índice de masa corporal IMC de 2.000 adolescentes durante un periodo de 5 años. Los investigadores también recopilaron información sobre otros factores potencialmente influyentes, como el nivel de actividad física y antecedentes familiares de obesidad. ¿Qué tipo de diseño de estudio es el más adecuado para este tipo de investigación? A. Ensayo clínico aleatorizado. B. Estudio de casos y controles. O C. Estudio de cohorte. Respuesta C. La explicación es que un estudio de cohorte es el más adecuado para este tipo de investigación, ya que permite seguir a un grupo de individuos, o sea, las cohortes, a lo largo del tiempo y observar la aparición de resultados de interés, en este caso la obesidad, en relación con la exposición inicial, como el consumo de alimentos procesados. Este diseño es particularmente útil para estudiar la incidencia de enfermedades y la relación temporal entre exposiciones y resultados. Se llevó a cabo una investigación en el Instituto Nacional de Nutrición para explorar la asociación entre el microbioma intestinal y la eficacia de los tratamientos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal EII en Durango. El estudio involucró un análisis secuencial de muestras fecales y datos clínicos de 500 pacientes con esta enfermedad comparado con los cambios en la composición del microbioma antes y después del tratamiento. Además, se incluyó un grupo de 500 individuos sanos como referencia para el microbioma intestinal. Considerando la complejidad y los objetivos del estudio, ¿qué tipo de diseño de estudios se utilizó? A. Estudio transversal. B. Ensayo clínico controlado. O C. Estudio de casos y controles anidados. Respuesta C. Y es que, pues obviamente este estudio lo que significa es que permite comparar a pacientes con individuos sanos dentro de una cohorte más amplia y se evalúan las diferencias en el microbioma intestinal antes y después del tratamiento de los casos y se comparan con patrones del microbioma en los controles. Este estudio de casos y controles anidados es particularmente útil para estudios que buscan establecer asociaciones entre exposiciones y enfermedades en contextos clínicos complejos. Un grupo de investigadores en el Instituto Mexicano de Estudios Epidemiológicos Avanzados llevó a cabo un estudio para evaluar la relación entre el estrés laboral y la incidencia de hipertensión arterial. El estudio consistió en seguir a 1.000 trabajadores de diversas industrias en la Ciudad de México durante un periodo de 10 años. Se midió el nivel de estrés laboral al inicio del estudio y se realizaron evaluaciones anuales de la presión arterial de los participantes. Además, se recopilaron datos sobre los factores de estilo de vida y antecedentes familiares de hipertensión. ¿Qué tipo de análisis estadístico es el más adecuado para evaluar la relación entre el estrés laboral y el desarrollo de hipertensión en este estudio longitudinal? A. Análisis de varianza ANOVA. B. Regresión logística. O C. Análisis de supervivencia. Bien, en este caso la respuesta es la C, y es que el análisis de supervivencia es el más adecuado, ya que permite evaluar el tiempo hasta la ocurrencia de un evento de interés, en este caso el desarrollo de hipertensión en relación con una variable de exposición como el estrés laboral. Este tipo de análisis es particularmente útil para datos de seguimiento a lo largo del tiempo y puede ajustarse por diversos factores de confusión. Un investigador está realizando una revisión sistemática sobre las intervenciones de telemedicina en el manejo de la diabetes tipo 2. Para recopilar artículos relevantes, utiliza varios buscadores médicos, incluyendo PubMed, Cochrane Library y Google Scholar. El investigador establece criterios de inclusión claros, estudios realizados en los últimos 5 años, publicados en inglés o español, y que utilicen un diseño de ensayo clínico aleatorizado. La estrategia de búsqueda más adecuada para encontrar artículos relevantes es, bien, en este caso nos vamos a ir a la respuesta que es la C, que es realizar búsquedas en todos los buscadores mencionados aplicando los criterios de inclusión específicos. Como nos faltan muchos reactivos por revisar, nos vamos a partir de aquí a la respuesta correcta y la explicación la puedes ver al ponerle pausa al video. Bien, un médico en formación está investigando las implicaciones legales de la telemedicina en México para presentación en su hospital. Quiere enfocarse en los aspectos de confidencialidad y consentimiento informado en el contexto de la telemedicina. Para su investigación, el médico busca fuentes confiables y actualizadas. El documento más apropiado para obtener información relevante sobre este tema médico es B. Una publicación reciente en la Revista Mexicana de Derecho Médico. La explicación la puedes encontrar aquí. Una médica general está actualizando sus conocimientos sobre el manejo más reciente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC. Para ello, busca revisar las guías de práctica clínica y las revisiones sistemáticas más recientes sobre el tema.
la médica desea acceder a la información basada en la mejor evidencia científica disponible. La fuente de información más adecuada para su búsqueda es B. En este caso es una revisión de artículos en la base de datos Cochrane. La opción A, que es una búsqueda general en un motor de búsqueda en Internet o consulta en foros de discusión en línea sobre POC, no son parte de la respuesta correcta. Un residente de medicina interna está preparando una presentación sobre el tratamiento actualizado de la fibrilación auricular. Necesita información detallada basada en la última evidencia y práctica clínica que incluya recomendaciones sobre manejo farmacológico y no farmacológico. Además, requiere que la información esté presentada de manera clara y concisa para facilitar su aprendizaje y presentación. La mejor fuente para obtener esta información es, nos vamos a la respuesta que es la B, y es la base de datos UpToDate. La explicación es que UpToDate es una fuente ideal para este propósito, pues ofrece información actualizada y basada en evidencia sobre bastantes condiciones médicas. Un cardiólogo busca información actualizada y basada en la mejor evidencia disponible sobre las nuevas guías de tratamiento para la hipertensión arterial. Necesita una fuente que proporcione no solo las recomendaciones más recientes, sino también el contexto y la evidencia detrás de estas recomendaciones, con una interfaz fácil de usar que permita una rápida consulta en la práctica clínica. La opción más adecuada para esta búsqueda es C. Nuevamente acceder a UpToDate para obtener las guías de tratamiento. En este caso la base de datos PubMed o revistas médicas especializadas en cardiología pues no son la respuesta correcta. La explicación aquí. Un investigador está seleccionando revistas científicas para publicar su reciente estudio sobre terapias innovadoras en el tratamiento de cáncer de mama. Quiere asegurarse de que su trabajo tenga un amplio alcance y reconocimiento en la comunidad científica. Por lo tanto, decide enfocarse en revistas con un alto factor de impacto en el campo de la oncología. La estrategia más adecuada para seleccionar la revista apropiada es A. Elegir revistas con un factor de impacto alto según el Journal Citation Reports. La explicación justamente aquí. Un grupo de investigadores en epidemiología está evaluando revistas para publicar su último estudio sobre prevención de enfermedades infecciosas. Ellos quieren entender el factor de impacto de las revistas para tomar una decisión informada. Una de las revistas que están considerando tuvo 300 citas en el último año para los artículos publicados en los 2 años anteriores. Durante esos 2 años, la revista publicó un total de 150 artículos. El factor de impacto de la revista es... Bien, este sí lo vamos a explicar ya que es posible que te lo preguntan, y es que aplicando la fórmula para el factor de impacto se divide el total de citas, o sea, 300, por el total de artículos publicados en los 2 años anteriores, en este caso 150, y pues esto nos da 300 entre 150, 2. Justamente podemos ver aquí la fórmula más detallada, pero pues es importante que te la aprendas porque te la pueden preguntar. Otro reactivo dice, un equipo de investigadores realizó un estudio para evaluar la efectividad de un nuevo fármaco para tratar la hipertensión. El estudio fue un ensayo clínico controlado aleatorizado, doble ciego, que incluyó 500 pacientes distribuidos equitativamente entre el grupo de tratamiento y el grupo placebo. Los resultados mostraron una reducción significativa en la presión arterial sistólica en el grupo que recibe el fármaco en comparación con el grupo placebo. Dentro de la jerarquía de la evidencia basada en evidencias, ¿cómo se clasifica este ensayo? Nivel de evidencia 1, 2 o 3. Respuesta B. Nivel de evidencia 2. Y es que en la jerarquía de la evidencia en medicina basada en evidencias, los ensayos clínicos controlados aleatorizados se clasifican como nivel 2. Aunque proporcionan una evidencia sólida debido a su diseño que minimiza el sesgo, están por debajo del metaanálisis, el cual es nivel 1. Entonces justamente esto es lo que te comentaba hace unos minutos, donde puedes ver la jerarquía de la evidencia. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos en la investigación primaria y secundaria o evaluada o sometida a filtro, pero para fines de tu examen te van a poner aquí los metaanálisis. Obviamente las guías de práctica clínica están realizadas con base en metaanálisis, pero aquí obviamente pues esto ya tiene una interpretación diferente porque aquí las guías muchas veces te hablan solamente pues de lo que se obtuvo en metaanálisis, en ensayos, y te hablan usualmente de diferentes escalas de evidencia, como la escala GRADE que vamos a ver más adelante, y pues tendrías tú que ver para qué país se está utilizando cuál escala, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, pero en general los metaanálisis son el nivel 1, los ensayos clínicos controlados aleatorizados son nivel 2 y los otros estudios pues bueno ya forman parte del nivel 3, tal como puedes ver aquí. Un panel de expertos está utilizando el sistema GRADE, que es el Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, para evaluar la calidad de la evidencia y las fuerzas
y la fuerza de las recomendaciones en una guía de práctica clínica sobre el tratamiento de la hipertensión. Encuentran un ensayo clínico bien diseñado que muestra una reducción significativa en los eventos cardiovasculares con un nuevo medicamento antihipertensivo, pero también identifican preocupaciones moderadas sobre la imprecisión y la aplicabilidad indirecta de los resultados. Entonces, según el sistema GRADE, la calidad de la evidencia para esta recomendación específica sería clasificada como B, moderada. Bien, puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Un investigador está evaluando la influencia y el impacto de varios científicos en el campo de la neurología. Para hacer esto, decide utilizar el índice H o índice Hirsch, que mide tanto la productividad como el impacto de las publicaciones de un científico. Encuentra que un científico en particular tiene un índice H de 40, lo que significa que tiene 40 artículos que han sido citados al menos 40 veces cada uno. Para evaluar correctamente el índice H de un científico, el investigador debe C. Revisar la lista de publicaciones del científico y contar el número de artículos que han recibido un mínimo de 40 citas cada uno. Este es uno difícil. Un investigador en salud pública está analizando el impacto de un artículo específico que publicó sobre las estrategias de prevención del VIH. Para comprender mejor la recepción y el alcance de su trabajo, decide evaluar las métricas a nivel del artículo. Este enfoque incluye el análisis de varias métricas como el número de citas, las descargas del artículo y las menciones en redes sociales. Una herramienta efectiva para evaluar las métricas de este artículo serían, o a nivel de este artículo sería, B. Utilizar la plataforma como Altmetric para obtener una visión integral. Google Scholar o esta opción pues no son correctas. El National Institute for Health and Care Excellence NICE en el Reino Unido está evaluando la incorporación de un nuevo fármaco para el tratamiento de la esclerosis múltiple en su guía de práctica clínica. Un ensayo clínico reciente mostró mejorías significativas en la calidad de vida de los pacientes, pero el estudio presentó limitaciones en cuanto al tamaño de la muestra y la duración del seguimiento. De acuerdo con los criterios de NICE o NICE para la evaluación de la evidencia, la calidad de la evidencia para la inclusión de este fármaco en la guía sería probablemente clasificada como alta, moderada o baja. Respuesta C, baja. Y es que según los criterios de NICE o NICE, la calidad de la evidencia se ve afectada negativamente por las limitaciones metodológicas como tamaño de muestra pequeño y duración de seguimiento corta a pesar de los resultados positivos. La United States Preventive Service Task Force, justamente USPSTF, está revisando estudios para actualizar sus recomendaciones sobre el cribado del cáncer de colon. Un estudio de gran envergadura mostró una reducción del 20% en la mortalidad por cáncer de colon con el uso de colonoscopías regulares en la población de 50 a 75 años. Sin embargo, el estudio también reportó complicaciones menores en un pequeño porcentaje de los pacientes sometidos a colonoscopías. De acuerdo con los criterios de este Task Force, para la formulación de las recomendaciones es probable que la recomendación para el cribado sea clasificada como recomendación grado A, grado B o grado C. Respuesta B. La explicación al ponerle pausa al video. Te dejamos este reactivo para que le puedas poner pausa al video para que lo analices, pero habla de la Cochrane Collaboration. Justamente aquí puedes ver la respuesta correcta. Seguimos adelante, todavía nos faltan bastantes reactivos por revisar. Ok, este reactivo habla del American College of Physicians, ACP, que es otra forma de clasificar la evidencia, tal como GRADE, Cochrane Collaboration o el Task Force que ya vimos. Entonces te lo dejamos para que le pongas pausa al video y lo revises con calma. Muy bien, también se encuentra el Scottish Intercollegiate Guidance Network o SIGN, que es otra forma como se evalúa la evidencia, así que también te dejamos este reactivo para que lo revises con calma. Muy bien, un investigador está analizando el impacto de un artículo que publicó sobre nuevas técnicas quirúrgicas en ortopedia. El artículo, publicado hace un año, ha sido citado 25 veces según Google Scholar. Además, en la plataforma Altmetric tiene un puntaje de atención de 120, lo cual indica menciones en diversas fuentes como redes sociales, noticias y blogs. El investigador también observa que el artículo ha sido descargado 500 veces de la revista en la que fue publicado. Para una valoración completa del impacto y la relevancia de su artículo, el investigador debería considerar B. Tanto el número de citas como el puntaje Altmetric y las descargas para obtener una perspectiva completa. La explicación la puedes ver aquí. Un equipo de investigadores en neurociencia está buscando una revista prestigiosa para publicar su reciente estudio sobre el tratamiento del Alzheimer. Para evaluar la relevancia y el impacto de las posibles revistas, deciden utilizar Shimago Journal Rank,
SJR, que considera tanto el número de citas recibidas como la importancia de las revistas donde se citan esos artículos. La mejor estrategia para seleccionar la revista más adecuada es B. Elegir una revista basándose en su SJR para asegurar un alto impacto y prestigio en el campo. Muy bien, aquí hay otro reactivo sobre SJR. Habla obviamente sobre esto, así que no lo podemos decir en voz alta porque YouTube lo censura, pero bueno, tú lo puedes leer. Al ponerle pausa al video puedes revisar la explicación y la respuesta correcta. Un grupo de investigadores en biomedicina está analizando varias métricas para determinar el impacto de sus publicaciones en el campo de la genética humana. Deciden utilizar Scientometrics, una rama de la bibliometría que se enfoca en el estudio cuantitativo de la ciencia, la comunicación científica y la política científica. Esto incluye el análisis de patrones de publicación y citación, colaboraciones entre investigadores y tendencias en diversos campos de la ciencia. Una herramienta efectiva para realizar un análisis cientométrico de sus publicaciones sería B. Utilizar una plataforma como Web Science o Science o Scopus para análisis bibliométricos avanzados. En este caso sí nos vamos a detener a la explicación, ya que es de los reactivos difíciles, y es que estas plataformas proporcionan herramientas avanzadas para el análisis bibliométrico, incluyendo patrones de citación, colaboraciones y tendencias en la investigación científica, y pues esto permite a los investigadores obtener una comprensión cuantitativa detallada del impacto y la influencia de sus publicaciones. Muy bien, un reactivo con el tema Evaluación y aplicación de resultados en investigación médica. Un equipo de clínicos está desarrollando una guía de práctica clínica para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Para formular sus recomendaciones, revisan la literatura científica y clasifican la evidencia y las recomendaciones según su nivel y grado. Encuentran un metaanálisis de alta calidad de ensayos clínicos controlados aleatorizados que muestra una reducción significativa en la hemoglobina glucosilada con el uso de un nuevo medicamento. Según los niveles de evidencia y grados de recomendación, ¿cómo se clasificaría esta evidencia y qué grado de recomendación tendría? Bien, nos vamos a la respuesta que es la y es nivel de evidencia 1, grado de recomendación A. La explicación es que un metaanálisis de alta calidad de ensayos clínicos controlados aleatorizados se clasifica como nivel de evidencia 1, que es el más alto en la jerarquía de evidencia. Dado que muestra una reducción significativa en la hemoglobina A1C, esto se traduciría a un grado de recomendación A, indicando una fuerte recomendación basada en evidencia de alta calidad. Un grupo de médicos está revisando las guías de tratamiento para una enfermedad rara. Encuentran que una de las recomendaciones se basa en la opinión de expertos y en estudios observacionales con limitaciones metodológicas. Esta recomendación está clasificada como grado de evidencia C. La interpretación correcta del grado de evidencia C en el contexto es que la recomendación B. Carece de apoyo de estudios de alta calidad, pero es lo mejor disponible dada la rareza de la enfermedad. Durante una revisión de las directrices actuales para el manejo de la fibromialgia, un equipo de reumatólogos se encuentra con una recomendación que se basa principalmente en estudios de casos y la opinión de expertos debido a la falta de investigación clínica amplia sobre una intervención específica. Esta recomendación se clasifica con un grado de evidencia C. La correcta interpretación de una recomendación con grado de evidencia C en este escenario es que B. Representa la mejor orientación posible en ausencia de ensayos clínicos aleatorizados extensos. Una investigadora en farmacología está evaluando su impacto académico y científico para una posible promoción en su instituto de investigación. Para ello, decide analizar sus Author Level Metrics, que miden el impacto y la influencia de un autor individual en la comunidad científica. Estas métricas incluyen el índice H, el total de citas de sus publicaciones y el número de publicaciones en revistas de alto impacto. Para una evaluación completa de sus Author Level Metrics, la investigadora debe C. Analizar su índice H, el total de citas y la calidad de las revistas donde ha publicado. Bien, la explicación es que para una evaluación completa de sus Author Level Metrics, la investigadora debe considerar la combinación de métricas y el índice H. Este índice mide la cantidad como el impacto de sus publicaciones científicas y el total de citas de todas las publicaciones y la calidad o el factor de impacto de las revistas donde ha publicado. Esta combinación proporciona una visión más completa y matizada de su impacto e influencia en el campo de la farmacología. Un bibliotecario de una universidad médica está evaluando diversas revistas científicas para determinar cuáles agregar a una colección de la biblioteca. Para tomar una decisión informada, decide utilizar el Eigen-Factor Score, que mide la influencia de las revistas científicas considerando no solo el número de citas, sino también la calidad de las revistas que realizan estas citas. Para aplicar correctamente el Eigen-Factor en su evaluación, el bibliotecario debe C. Considerar tanto el número como la calidad de las citas que reciben las revistas.
Ok, nos detenemos un poquito y decimos que el Eigenfactor Score es una métrica que va más allá del simple conteo de citas, ya que también considera la calidad o el prestigio de las revistas que emiten esas citas. Al evaluar revistas para la biblioteca, el bibliotecario debe considerar tanto el número de citas que reciben las revistas como la calidad de las revistas que las citan, lo que proporciona una medida más completa de la influencia y el impacto de esas publicaciones en el campo de la medicina. Un decano de una facultad de medicina está revisando la lista de publicaciones de su departamento para evaluar la posición de la comunidad científica global. Para ello, decide analizar el Journal Ranking, que clasifica las revistas científicas en función de diversos criterios como el factor de impacto, el Eigenfactor y el Simago Journal Rank, SJR, como ya vimos previamente en este video. Estos rankings ayudan a determinar la importancia y el prestigio de las revistas en las que se publican los artículos. Para realizar un análisis efectivo del Journal Ranking, el decano debería b. Considerar una combinación de factores incluyendo el factor de impacto, Eigenfactor y SJR para una evaluación completa. Un grupo de investigadores en un instituto de salud pública está planeando un estudio amplio sobre los determinantes sociales de la salud mental. Para realizar una revisión exhaustiva de la literatura existente, deciden utilizar Scopus, una base de datos bibliográfica que abarca una amplia gama de disciplinas y ofrece herramientas de análisis bibliométrico. El uso de Scopus en este proyecto les permitirá c. Explorar un amplio rango de publicaciones interdisciplinarias y analizar citas y tendencias en la investigación. En el contexto de una pandemia, un equipo de salud pública está evaluando el uso de la telemedicina para proporcionar atención continua a pacientes con enfermedades crónicas. Están considerando implementar varias subespecialidades de telemedicina, incluyendo teleaudiología, teleepidemiología, teleenfermería y telefarmacia, para mejorar el acceso a la atención y reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad. Dentro de este contexto, la implementación de teleaudiología sería particularmente beneficiosa para b. Pacientes con problemas de audición que necesitan evaluación y seguimiento remotos. Un equipo de epidemiólogos está realizando un estudio para determinar la prevalencia de la hipertensión arterial en una población adulta en una ciudad grande de México. En su estudio, que incluyó a 10.000 adultos seleccionados aleatoriamente, encontraron que 2.000 de ellos fueron diagnosticados con hipertensión arterial. La prevalencia de la hipertensión arterial en esta población es... Muy bien, a partir de aquí sí nos vamos a detener un poquito para revisar los cálculos y tenemos que la prevalencia se calcula como el porcentaje de individuos en una población que tienen condición específica en un momento dado. En este caso, la prevalencia de la hipertensión arterial se calcula dividiendo el número de personas con hipertensión, o sea en este caso 2.000, entre el total de la población estudiada, 10.000, y multiplicando por 100 para obtener un porcentaje. Esto da como resultado un 20%. Entonces, en este caso, la respuesta es A. Un estudio epidemiológico en una región costera de México está investigando la prevalencia de asma en niños en relación con la exposición a contaminantes ambientales. De una muestra aleatoria de 5.000 niños, 1.250 han sido diagnosticados con asma. Adicionalmente, se identificó que el 60% de estos niños con asma, o sea 750 niños, vivían en áreas con altos niveles de contaminación. La prevalencia de asma en niños expuestos a altos niveles de contaminación en esta población es A. 15%. En este caso, para calcular la prevalencia en asma de niños expuestos, se debe considerar el número de niños con asma que viven en áreas contaminadas, 750, con el total de la población, que son 5.000. Entonces dividimos 750 entre 5.000, multiplicamos por 100 y nos da 15%. Esto indica que el 15% de la población de niños tiene asma y vive en áreas con altos niveles de contaminación. En un estudio realizado en un área rural de México para determinar la prevalencia de la diabetes tipo 2, un equipo de investigación examinó 4.000 residentes. De ellos, 600 fueron diagnosticados con diabetes tipo 2. Entre los diagnosticados, 400 reportaron tener un familiar directo con la misma condición. La prevalencia de la diabetes tipo 2 en esta población y la proporción de diagnosticados con antecedentes familiares de la enfermedad son respectivamente A, que es 15% y 66.7%. ¿Cómo se obtiene esto? Bien, la prevalencia de la diabetes tipo 2 se calcula dividiendo el número de diagnosticados entre la población total estudiada, lo que nos da 0.15 o 15%, ya que lo multiplicamos por 100. La proporción de diagnosticados con antecedentes familiares se calcula dividiendo el número de diagnosticados con antecedentes familiares, 400, entre el total de casos diagnosticados, 600, y esto nos da 0.66 o aproximadamente 66.7%, que forma parte de la respuesta A. Un estudio de salud pública en una ciudad mexicana está investigando la incidencia de enfermedades cardiovasculares en un periodo de 5 años. La población en riesgo al inicio del estudio era de 8.000 personas, todas libres de enfermedades cardiovasculares. Al final del estudio, se identificaron 400 nuevos casos de enfermedades cardiovasculares. La incidencia acumulada de enfermedades cardiovasculares en esta población durante el periodo de estudio es A. 5%.
La explicación es que la incidencia acumulada se calcula dividiendo el número de nuevos casos por la población en riesgo al inicio del estudio. Entonces es 400 entre 8000, se multiplica por 100 y pues eso nos da 5%. Un estudio epidemiológico se llevó a cabo en un distrito urbano para determinar la prevalencia periódica de la depresión mayor durante un año. De una población de 10.000 personas, 1.000 fueron diagnosticadas con depresión mayor en algún momento durante el año, incluyendo tanto casos nuevos como existentes. La prevalencia periódica de la depresión mayor en esta población durante el año es B, 10%. La explicación es que la prevalencia periódica se refiere al porcentaje de individuos que presentan una condición, en este caso depresión mayor, así que en cualquier momento durante un periodo específico, y en este caso es un año en este estudio, pues se hace el estudio. Entonces en este caso se calcula dividiendo el número de casos 1000 por la población total 10.000 y se multiplica por 100 y se obtiene un porcentaje. Esto resulta en una prevalencia periódica del 10%. En un ensayo clínico para evaluar un nuevo medicamento para el tratamiento de la artritis reumatoide, se encontró que de cada 100 pacientes tratados, 5 experimentaron efectos secundarios graves. Estos efectos secundarios fueron significativamente más frecuentes en comparación con el grupo placebo, donde solo 1 de cada 100 pacientes los experimentó. El Number Needed to Harm, NNH, para este medicamento, que indica el número de pacientes que necesitan ser tratados para que uno experimente un efecto secundario grave, es A, 20. Entonces, este número se calcula como el inverso del riesgo atribuible absoluto. En este caso, la diferencia es la tasa de efectos secundarios graves entre el grupo de tratamiento 5% y el grupo placebo 1% es el 4%. El inverso es 25, lo que significa que se necesitan tratar 25 pacientes para que uno experimente un efecto secundario grave. Un estudio epidemiológico comparó el riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC en fumadores y no fumadores. En una muestra de 1000 fumadores, 200 desarrollaron EPOC. En una muestra comparable de 1000 no fumadores, solo 50 desarrollaron EPOC. El Risk Ratio, RR, de desarrollar EPOC para fumadores en comparación con los que no lo son, es B, 4. Entonces el Risk Ratio o RR se calcula dividiendo el riesgo en el grupo expuesto, fumadores, por el riesgo en el grupo no expuesto, no fumadores. El riesgo de desarrollar EPOC en fumadores es del 20%, o sea 200 entre 1000, mientras que en los no fumadores es 5%, 50 entre 1000. Al dividir 20% entre 5% se obtiene un RR de 4. Esto significa que los fumadores tienen 4 veces más riesgo de desarrollar EPOC en comparación con los no fumadores. En un ensayo clínico para evaluar la eficacia de un nuevo medicamento hipolipemiante, se comparó la incidencia de eventos cardiovasculares mayores en dos grupos, uno tratado con el nuevo medicamento y otro con placebo. En el grupo tratado con el medicamento, 1000 pacientes, hubo 100 eventos cardiovasculares, mientras que en el grupo placebo, 1000 pacientes, hubo 200 eventos. La reducción del riesgo relativo, RRR, de eventos cardiovasculares con el uso del medicamento es A, 50%. La explicación es que la reducción del riesgo relativo, RRR, se calcula como la diferencia en el riesgo entre el grupo de control y el grupo de tratamiento dividida por el riesgo en el grupo control. En este caso, el riesgo en el grupo de tratamiento es del 10%, o sea 100 entre 1000, y el grupo control es de 20%, 200 entre 1000. Entonces tenemos 20% menos 10 entre 20, 50%. Esto significa que el uso del medicamento reduce a la mitad del riesgo relativo de eventos cardiovasculares en comparación con el placebo. Un estudio de casos y controles se realizó para investigar la asociación entre el consumo de una dieta rica en grasas y el desarrollo de enfermedad coronaria. De 500 personas con enfermedad coronaria, o sea los casos, 300 consumían una dieta alta en grasas. De 500 personas sin enfermedad coronaria, controles, 150 consumían una dieta alta en grasas. El odds ratio, OR, para el desarrollo de enfermedad coronaria asociado con el consumo de una dieta alta en grasas es A, 2. La explicación es que el odds ratio, OR, se calcula como el cociente de las odds de exposición entre los casos y los controles. Las odds de exposición a una dieta alta en grasas entre los casos es de 300 entre 200, o sea, personas con dieta alta en grasas frente a las que no, y entre los controles es de 150 entre 350. Entonces el OR, 300 entre 200 y 150 entre 350 es igual a 3.5 entre 0.42, que nos da más o menos 2. Esto indica que las personas que consumen una dieta alta en grasas tienen aproximadamente el doble de probabilidades de desarrollar enfermedad coronaria en comparación con aquellas que no consumen dicha dieta. Entonces la respuesta correcta es A. En un estudio de corte longitudinal para evaluar el impacto del tabaquismo en la mortalidad, se siguieron dos grupos de personas durante 10 años, un grupo de 1000 fumadores y un grupo de 1000 no fumadores. Al final del estudio, se registraron 200 muertes en el grupo de fumadores y 100 muertes en el grupo de no fumadores. El hazard ratio, HR, para la mortalidad asociada con el tabaquismo es A, 2. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación.
Muy bien, aquí tenemos otro reactivo muy parecido. En este caso vamos a encontrar el number needed to treat. Te dejamos este reactivo para que lo puedas analizar con calma y puedas ver exactamente cómo se obtiene la respuesta y el cálculo. Bien, un equipo de investigación está estudiando dos cepas de un virus respiratorio, A y B, para determinar su virulencia. La cepa A infectó a 100 personas, de las cuales 10 desarrollaron enfermedades graves. La cepa B infectó a otras 100 personas, pero 40 desarrollaron enfermedades graves. La virulencia, definida como la proporción de infecciones que resultan en enfermedad grave de las cepas A y B, es respectivamente A, 10 y 40%. La explicación es que la virulencia se mide como la proporción de infecciones que resultan en enfermedad grave. En este caso, la cepa A tiene una virulencia del 10%, o sea 10 casos graves de 100 infecciones, y la cepa B tiene una virulencia del 40%, 40 casos graves de 100 infecciones. Esto indica que la cepa B es más virulenta que la cepa A. Durante un brote de un nuevo virus, un equipo de salud pública investiga la infectividad del virus en un estudio. 1000 personas estuvieron expuestas al virus y de ellas, 800 desarrollaron infección. La infectividad del virus, definida como la proporción de individuos expuestos que se infectan, es A, 80%. La infectividad se mide como la proporción de individuos expuestos que se infectan. En este caso, de los 1000 individuos expuestos, 800 desarrollaron la infección. Por lo tanto, la infectividad del virus es del 80%, 800 infectados de 1000 expuestos. Un equipo de investigación está evaluando la tasa de letalidad de una enfermedad infecciosa en una región específica. Durante un periodo de tiempo determinado, se reportaron 10.000 casos confirmados de la enfermedad y de estos 1000 resultaron en fallecimientos. La tasa de letalidad de esta enfermedad infecciosa en la región estudiada es A, 10%. Y justamente la tasa de letalidad se calcula dividiendo el número de fallecimientos por el número total de casos confirmados de la enfermedad y multiplicando el resultado por 100 para expresarlo como un porcentaje. En este caso, la tasa de letalidad es 1000 entre 10.000 por 100, que nos da 10%. En una ciudad con una población de 500.000 habitantes, se registraron 5.000 muertes en un año debido a diversas causas. La tasa de mortalidad general en esta ciudad durante este año es A, 1%. La explicación es que la tasa de mortalidad general se calcula dividiendo el número total de muertes por la población total y multiplicando el resultado por 100 para obtener un porcentaje. En este caso, la tasa de mortalidad es 5.000 entre 500.000 por 100, que es igual a 1%. En un estudio de casos y controles para investigar la relación entre el consumo de alcohol y cáncer de hígado, se encontró que 500 pacientes con cáncer de hígado, o sea los casos, 300 consumían alcohol regularmente. De 500 personas sin cáncer de hígado, controles, 100 consumían alcohol regularmente. La razón de momios, o sea el odds ratio, para el desarrollo de cáncer de hígado asociado con el consumo de alcohol es de A, 6. La explicación es que la razón de momios, o también llamado odds ratio, como ya vimos en este video previamente, se calcula como el cociente de las odds de exposición entre los casos y controles. Las odds, que más que nada odds se traduciría como algo así como probabilidades de exposición al alcohol, en estos casos es de 300 entre 200 personas con consumo de alcohol frente a las que no. Y en los controles es de 100 entre 400. La razón de momios es de 300 entre 200 entre 100 entre 400, que esto nos da 1.5 entre 0.25 y esto nos da 100. Entonces esto indica que las personas que consumen alcohol regularmente tienen 6 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de hígado en comparación con las que no consumen alcohol. En un estudio para evaluar la efectividad de una nueva prueba diagnóstica para detectar una enfermedad infecciosa, de 1000 personas con la enfermedad confirmada por un estándar de oro, 950 dieron positivo en la nueva prueba. La sensibilidad de la nueva prueba diagnóstica, que indica su capacidad para identificar correctamente a los individuos con la enfermedad, es A, 95%. La sensibilidad se calcula dividiendo el número de verdaderos positivos, o sea, personas con la enfermedad que dan positivo a la prueba, por el total de personas con la enfermedad. En este caso, la sensibilidad es de 950 entre 1000, que nos da 95%. Esto significa que la prueba tiene una sensibilidad del 95%, indicando su alta capacidad para identificar correctamente a los individuos con la enfermedad. En un estudio para determinar el valor predictivo de una nueva prueba diagnóstica para detectar una enfermedad infecciosa, de 1000 personas examinadas, 300 dieron positivo en la prueba. De estos, 240 tenían la enfermedad confirmada por un estándar de oro. El valor predictivo positivo, BPP, de la nueva prueba diagnóstica, que indica la probabilidad de que una persona con un resultado positivo en la prueba realmente tenga la enfermedad, es A, 80%. El valor predictivo positivo se calcula dividiendo el número de verdaderos positivos, o sea, personas con la enfermedad que dan positivo en la prueba, por el total de personas que dieron positivo en la prueba. En este caso, el BPP es de 240 entre 300, que es 80%. Significa que la prueba tiene un
BPP del 80% que indica una alta probabilidad de que una persona con un resultado positivo en la prueba realmente tenga la enfermedad. En el mismo estudio sobre una nueva prueba diagnóstica, de 1000 personas examinadas, 700 dieron negativo en la prueba. De estos, 680 no tenían la enfermedad, según confirmación de un estándar de oro. El valor predictivo negativo de una nueva prueba diagnóstica indica la probabilidad de que una persona con un resultado negativo en la prueba realmente no tenga la enfermedad. Es A, 97.1%. Muy bien, parecido al reactivo previo, pues este valor se calcula dividiendo el número de verdaderos negativos por el total de personas que dieron negativo en la prueba. O sea, 680 entre 700 nos da esto, y pues ya 97.1% en porcentaje. Entonces esto significa que la prueba tiene un BPN de 97.1%, indicando una alta probabilidad de que una persona con un resultado negativo en la prueba realmente no tenga la enfermedad. En un estudio para evaluar el desempeño de una nueva prueba diagnóstica, se realizó el análisis de una curva de receptor operativo, o sea, una curva ROC. Esta curva compara la sensibilidad y especificidad de la prueba en diferentes puntos de corte. El área bajo la curva ROC, AUC, o Area Under Curve, de esta prueba fue de 0.85. ¿Qué indica este resultado sobre la capacidad de la prueba para distinguir entre personas con y sin la enfermedad? La respuesta es la A y dice que la prueba tiene una capacidad moderada para distinguir entre personas con y sin la enfermedad. En este caso, pues la explicación la puedes encontrar aquí. Aquí hay otro reactivo sobre la curva ROC, te lo dejamos para que le pongas pausa al video y puedas revisar la explicación. En un estudio observacional para evaluar la asociación entre una exposición y una enfermedad específica, los investigadores seleccionaron a los participantes con la enfermedad de hospitales especializados, mientras que los participantes sin la enfermedad fueron seleccionados de la población general. ¿Qué tipo de sesgo es más probable que haya afectado los resultados de este estudio? Respuesta B, que es sesgo de selección, y es que este sesgo ocurre cuando los métodos de selección de participantes en un estudio producen una muestra no representativa de la población general. En este caso, seleccionar pacientes con la enfermedad de hospitales especializados y controles de la población general podrá llevar a diferencias sistemáticas entre los grupos, afectando la validez de las conclusiones del estudio sobre la asociación entre la exposición y la enfermedad. En un estudio longitudinal, para evaluar la eficacia de un nuevo tratamiento para una enfermedad crónica, se observó que los participantes que sobrevivieron al menos 5 años después del inicio del tratamiento tendían a tener mejores resultados de salud en comparación con aquellos que no recibieron el tratamiento. Sin embargo, no se consideraron los casos de pacientes que fallecieron antes de los 5 años. ¿Qué tipo de sesgo podría estar influyendo en los resultados de este estudio? Respuesta C, que es sesgo de supervivencia, y puedes revisar aquí la explicación. En un estudio de cohorte diseñado para investigar la relación entre una nueva dieta y la reducción del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, los resultados mostraron una diferencia no significativa en la incidencia de diabetes entre los grupos que siguieron la nueva dieta y los que no la siguieron. ¿Qué interpretación se puede dar a un estudio nulo en este contexto? Respuesta B es que sugiere que no hay suficiente evidencia para afirmar que la nueva dieta reduce el riesgo de diabetes tipo 2. La explicación la puedes encontrar al ponerle pausa al video. En un estudio epidemiológico se observó una correlación positiva fuerte entre el consumo de una determinada vitamina y la disminución en la incidencia de una enfermedad específica. Sin embargo, los investigadores no controlaron otros factores dietéticos y de estilo de vida que también podían influir en la enfermedad. ¿Qué limitación importante debe considerarse al interpretar esta correlación? Respuesta B, que es que la correlación no implica causalidad y puede estar influenciada por factores de confusión no controlados. En un ensayo clínico diseñado para evaluar la eficacia de un nuevo medicamento para tratar una enfermedad cardíaca, el punto final crítico primario definido fue la reducción en la tasa de infarto de miocardio. Durante el estudio, también se observaron mejoras en otros parámetros como la presión arterial y el colesterol, pero estos no fueron designados como puntos finales clínicos primarios. ¿Cuál es la importancia de definir específicamente un punto final crítico primario en un ensayo clínico? Bien, en este caso, podemos ver que tenemos 3 opciones de respuesta. Nos vamos directo a la opción correcta, que es la A, que es que permite una evaluación más rigurosa y específica de la eficacia del medicamento para el objetivo principal del estudio. En un estudio de diagnóstico se calculó la razón de verosimilitud positiva, LR+, y la razón de verosimilitud negativa, LR- de una prueba. Se encontró que la LR+ era de 10 y la LR- de 0.1. ¿Qué implican estas razones de verosimilitud en términos de la utilidad diagnóstica de la prueba? La respuesta es la B, y es que una LR+ de 10 indica una alta capacidad de la prueba para confirmar la enfermedad y una negativa de 0.1 indica una alta capacidad para descartarla. La explicación la puedes encontrar al ponerle pausa al video.
En un estudio demográfico se observó que en una región específica, la tasa de fecundidad total, TFT, había disminuido significativamente en la última década. La TFT es una medida que estima el número promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida reproductiva bajo las tasas de fecundidad actuales. ¿Qué factores podrían haber contribuido a esta disminución en la tasa de fecundidad total? Bien, la respuesta es la B, y es que son las mejoras en la educación de las mujeres y mayor acceso a métodos anticonceptivos. La explicación la puedes encontrar al ponerle pausa al video. En un estudio de salud pública se evaluó la morbilidad de una enfermedad crónica en una población específica. La morbilidad se refiere a la frecuencia o la prevalencia de una enfermedad en una población en un momento dado. ¿Qué indicadores se utilizan comúnmente para medir la morbilidad de una enfermedad en una población? En este caso, la respuesta es la B, que es la prevalencia e incidencia de la enfermedad. En este caso, la morbilidad de una enfermedad se mide comúnmente a través de indicadores como la prevalencia e incidencia de la enfermedad en una población. La prevalencia se refiere al número total de casos de una enfermedad en una población en un momento específico, mientras que la incidencia se refiere al número de nuevos casos que aparecen en un periodo determinado. En el diseño de un estudio clínico para evaluar la eficacia de un nuevo medicamento para tratar la hipertensión, los investigadores deciden utilizar un diseño de estudio aleatorizado y controlado con placebo. Este diseño implica dividir a los participantes de manera aleatoria en dos grupos, uno que recibe el medicamento y otro que recibe el placebo, o sea, la sustancia inactiva. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar un diseño de estudio aleatorizado y controlado con placebo en la investigación clínica? En este caso es que permite una comparación directa y objetiva de la eficacia del medicamento con respecto a la no intervención. De hecho, ya vimos bastantes reactivos sobre este tema. En un estudio epidemiológico, los investigadores utilizaron un diseño de serie de casos para documentar y analizar las características clínicas y los desenlaces de un grupo de pacientes que contrajeron una rara enfermedad infecciosa. ¿Cuál es la característica clave y limitación de un estudio de serie de casos en la investigación epidemiológica? La respuesta es la C, y es que ofrece información detallada sobre los casos individuales, pero no permite establecer relaciones causales. En un estudio de casos, los investigadores realizaron un análisis exhaustivo de un paciente que presentó una forma inusual de una enfermedad genética rara. El estudio incluyó una descripción detallada de los síntomas del paciente, su historial médico, tratamientos realizados y la prueba a estos tratamientos. ¿Cuál es el principal objetivo de un estudio de caso en el ámbito de la investigación médica? En este caso la respuesta es la C, y es que es documentar y analizar en profundidad un caso único para generar conocimientos específicos y posibles hipótesis. En un estudio ecológico, los investigadores analizaron la relación entre el consumo promedio de alcohol por país y la tasa de enfermedad hepática en esos mismos países. Utilizaron datos de consumo de alcohol a nivel nacional y las tasas de enfermedad hepática reportada en estudios de salud pública. ¿Cuál es una característica y limitación principal de los estudios ecológicos en epidemiología? La respuesta correcta es la C, y es que pueden sugerir asociaciones a nivel población, pero están sujetos a la falacia ecológica. La explicación la puedes encontrar al ponerle pausa al video. Los investigadores realizaron un estudio para evaluar la relación entre la dieta y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Se recolectaron datos sobre los hábitos alimenticios y la salud cardiovascular de una población a lo largo de 10 años. ¿Qué tipo de diseño de estudio se empleó en esta investigación? Respuesta B, que es un estudio longitudinal. Un estudio longitudinal implica una recolección de datos sobre las mismas variables o sujetos a lo largo del tiempo. En este caso, la investigación se siguió la evolución de la dieta y la salud cardiovascular de una población durante un periodo de 10 años, y esto es un claro ejemplo de un estudio longitudinal. Entonces, este tipo de estudio es particularmente útil para evaluar cómo las variables cambian a lo largo del tiempo y para establecer relaciones temporales y potenciales relaciones causales entre ellas. Un grupo de investigadores analizó la relación entre el nivel de industrialización de diferentes países y las tasas de obesidad en estas naciones. Utilizaron datos de industrialización a nivel nacional y estadísticas de salud pública sobre obesidad. ¿Qué tipo de diseño de estudio se empleó en esta investigación? La respuesta correcta es la C, estudio ecológico. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Un grupo de investigadores de una universidad realizó un ensayo clínico para evaluar la efectividad de un nuevo fármaco para tratar una enfermedad crónica. El estudio involucró la asignación aleatoria de los participantes a recibir el fármaco en un estudio o un placebo, y se midieron los resultados en términos de mejoría de los síntomas y calidad de vida. ¿Qué característica define principalmente este tipo de estudio como un ensayo clínico académico? O sea, entonces aquí el tema es ensayo clínico académico. Bien, la respuesta correcta es la B, y es la realización del estudio en un contexto académico o universitario enfocado en la investigación científica. Entonces puedes ponerle pausa al video para revisar con más calma la explicación. Bien,
Este reactivo nos habla prácticamente de un investigador que planea un estudio para examinar la evolución de una enfermedad crónica a lo largo del tiempo. Entonces aquí nos están preguntando cuál es el tipo de estudio, o más bien cómo se diferencia un estudio longitudinal y uno de corte. Esto es muy importante. Entonces vemos que un estudio longitudinal sigue a los mismos sujetos a lo largo del tiempo, mientras que un estudio de corte puede incluir diferentes sujetos en diferentes momentos. Ok, aquí tenemos un reactivo que nos habla sobre un ensayo clínico y se quiere utilizar un diseño de ensayo doble ciego. Entonces nos van a preguntar cuál es el principal beneficio. Te dejamos este reactivo para que le pongas pausa al video y lo revises con calma. Aquí tenemos otro tipo de reactivo donde nos hablan de estudio ciego simple, doble ciego o triple ciego. Entonces aquí también te dejamos este reactivo para que lo puedas revisar con calma. Bien, este reactivo nos habla sobre qué característica define este estudio como un ensayo clínico aleatorizado. Bien, nuevamente es un reactivo sobre un nuevo fármaco, te lo dejamos para que practiques y le pongas pausa al video y lo puedas revisar con calma. Muy bien, aquí tenemos un nuevo reactivo que dice: un equipo de investigadores está llevando a cabo un ensayo clínico para evaluar varios tratamientos potenciales para una enfermedad neurológica. El diseño del estudio permite modificaciones basadas en los datos preliminares, como ajustar las dosis o añadir nuevos grupos de tratamiento durante el curso del estudio. ¿Qué tipo de ensayo clínico describe mejor este enfoque? La respuesta es la C y es el ensayo clínico adaptativo. En este caso, un ensayo clínico adaptativo se caracteriza por su flexibilidad en el diseño, permitiendo modificaciones durante el curso del estudio basadas en los análisis intermedios de los datos. Este enfoque puede incluir ajustes en las dosis, la adición de nuevos grupos de tratamiento o la detención anticipada de una intervención si los datos preliminares indican falta de eficacia o problemas de seguridad. Un grupo de investigadores realizó un estudio dentro de una gran cohorte para investigar los factores de riesgo de una enfermedad rara. Seleccionaron casos de individuos dentro de la cohorte que desarrollaron la enfermedad y los compararon con controles de la misma cohorte que no desarrollan la enfermedad. ¿Qué tipo de diseño de estudio representa este enfoque? En este caso es la B, que es estudio de casos y controles anidado. La explicación la encuentras justamente al ponerle pausa al video. En un estudio estadístico, un investigador utilizó la prueba de Anderson-Darling para evaluar la normalidad de los datos de una muestra. Esta prueba es una modificación de la prueba de Koromov-Smirnov y se utiliza para determinar si una muestra de datos se utiliza a una distribución específica, en este caso la distribución normal. ¿Qué propósito cumple la prueba de Anderson-Darling en el análisis estadístico? La respuesta es la B, que es evaluar si los datos de una muestra se ajustan a una distribución normal. Te dejamos aquí justamente el reactivo con su explicación para que le pongas pausa al video y lo puedas revisar. En un análisis estadístico, un investigador aplicó la prueba de Lilliefors, una variante de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para evaluar la normalidad de los datos. En una muestra de 200 observaciones, la prueba de Lilliefors arrojó un valor de P de 0.05. ¿Qué implica este resultado en relación con la normalidad de los datos de la muestra? La respuesta es la A, que los datos probablemente no siguen una distribución normal, ya que el valor P es igual o menor a 0.05. Aquí la explicación. Muy bien, ya iniciamos con otros reactivos de bioestadística. Estos son muy importantes que los aprendas. Dejamos este reactivo para que lo puedas ver. Aquí prácticamente el reactivo nos habla de una prueba que se llama prueba de signo. Entonces esta prueba de signo está explicada aquí. Aquí, por ejemplo, ya podemos ver otra prueba que es la de Wilcoxon, que es una variante de la prueba de signo. Entonces también te dejamos este reactivo para que puedas ver cómo se resuelve. Aquí, por ejemplo, hablamos de otra prueba que se llama del estimador de Hodge-Lehmann, que es un tipo de prueba que se realiza en ciertos análisis. Aquí podemos ver la explicación. Te dejamos este reactivo también. Aquí seguramente ya habrás oído hablar de la prueba de Mann-Whitney. También te dejamos este reactivo y la explicación para que puedas saber exactamente en qué caso se utiliza, ya que pues son preguntas muy frecuentes que se hacen. Estas pruebas son muy preguntadas. Aquí tenemos una pregunta con la prueba de Kruskal-Wallis, que también es súper preguntada. Aunque tú sepas para qué funcionan estas pruebas y cuándo se deben utilizar, es más que suficiente. Incluso tú puedes hacer un micro resumen en algún cuaderno, en alguna página, para que tú puedas obviamente tener más claridad sobre cuándo utilizar una de estas pruebas. Aquí tenemos otro reactivo con la prueba de Friedman. Y entonces vemos que es una ANOVA no paramétrica bidireccional. También tienes que repasar qué es ANOVA. Y hay otra que se llama MANOVA también. Ok, aquí tenemos otra prueba que se llama Young-Hire-Terpstra. Y es otro tipo de prueba que también te van a preguntar. Muy raro, pero también está contemplado dentro del tema de bioestadística. Y aquí tenemos también la hipótesis evaluada por ANOVA,
que es lo que ya te comentábamos, que es el análisis de varianza. Todo esto sale de la curva de distribución normal. Aquí tenemos la otra prueba que se llama MANOVA, que es análisis de varianza multivariable, y es prácticamente lo mismo. Bueno, me refiero a que habla sobre pruebas. Y la famosa prueba TED-Student, también es muy importante que sepas cuándo se utiliza. Aquí te dejamos este reactivo, puedes ponerle pausa al video para que revises cómo se utiliza. Y finalmente nuestro último reactivo dice así: un estudio evaluó el efecto de un programa de dieta en la reducción del peso temporal, midiendo el peso antes y después del programa en el mismo grupo de individuos. Se aplicó la prueba T pareada, que evalúa la prueba T pareada en este estudio. Entonces la explicación es que son las medias de los pesos antes y después del programa que son iguales. Entonces la explicación es que la prueba T pareada se utiliza para comparar las medias de dos medias relacionadas o emparejadas, como en este caso el peso antes y después del programa de dieta en el mismo grupo de individuos. Evalúa si hay una diferencia significativa en las medias de las medidas emparejadas. Muy bien, pues este fue nuestro video de los 100 reactivos, de hecho fueron más, para el área de fundamento de las decisiones médicas para el EGEL Plus de Medicina General. Te recuerdo, mi nombre es Rodrigo, soy médico especialista en medicina de urgencias y para mí fue un placer mostrarte pues cómo son más o menos los reactivos que puedes encontrar en nuestras guías. Recuerda, las guías ya contienen el texto para que tú puedas leer en resumen. Vienen obviamente por área, vienen también los reactivos aparte, o sea, esos reactivos ya son como un simulador, porque son reactivos que simulan justamente cómo vendría siendo el examen. O sea, no es un simulador electrónico interactivo, no, es todo PDF, tú lo puedes imprimir, lo puedes ver en cualquier gadget, como ya se indicó previamente. Y obviamente pues es importante que sepas que ya la guía tiene contemplado reactivos de todas las áreas. Entonces en este caso es muy importante que te familiarices con la dificultad, que veas que incluso los reactivos de Ceneval pueden ser aún más difíciles que los que vimos aquí, pero lo importante pues es que tú tengas la mayor cantidad de reactivos con los que puedas sentirte cómodo y seguro o segura de practicar. Obviamente pues cualquier versión de las guías es buena, es increíble, porque pues todas las versiones contienen el mismo texto, pero varía la cantidad de reactivos. Por ejemplo, la versión básica, como ya se comentó, tiene 300, la versión deluxe contiene 600, la versión absoluta tiene 1000, la versión suprema contiene 1500, la versión millennium tiene 2300 y la versión Asclepius tiene 3000 reactivos. Entonces son muchísimos reactivos para que tú practiques, para que veas más o menos cómo va a venir tu examen. Obviamente puede que en algún momento un reactivo se repita, pero tú no vayas con esa mentalidad, sino que vayas con la mentalidad de que, pues bueno, tú ya te preparaste bastante con los reactivos, con tu propio estudio en el internado, en la licenciatura, y bueno, solamente quieres reforzar de la mejor manera, no solamente para acreditar el examen, sino para obtener incluso un sobresaliente, que eso en algún momento podría ser un plus para ti, para tu currículum, y pues que incluso también para satisfacción personal puede ser importante, para conseguir un trabajo, algún lugar en la residencia. O sea, obviamente son datos que sí podrán ser importantes para ti, y por eso nosotros queremos brindarte el mejor material. Entonces te saluda Rodrigo, fue para mí un placer y bueno, pues estamos atentos. Si gustas puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp, vía Telegram, vía Viber. Recuerda, estos videos ya funcionan como un muestrario. Aquí solamente vimos reactivos del área de fundamento de las decisiones médicas, pero en otros videos que tenemos aquí en la descripción y que también están en nuestro canal de YouTube, puedes acceder a videos de EGEL Plus Medicina, donde puedes ver más a detalle cómo son las guías y puedes ver más a detalle reactivos de las otras áreas. En este caso, pues de casos clínicos y pues las otras áreas que están integradas, los otros temas para el EGEL Plus de Medicina. Cuídate mucho, estamos atentos a tus resultados. Hasta luego. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace hacia la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico, siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. Pixo Guías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada.